¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo Divagando. Esta sección acá en el canal donde tomo un tema atemporal o de la actualidad y les comento mi parecer sobre ello sin guión ni nada por el estilo. Es tema desarrollo. ¿Cómo andan, gente? Después de varios días acá estamos nuevamente para hablar de un tema que yo me estaba guardando porque estaba esperando a ver cómo se seguían desarrollando las cosas en cuanto a esto. Y cuando la semana anterior parecía que todo estaba mejorando, o mejor dicho, que no estaba tan caído todo, sino que había una estabilización bastante positiva, de repente nos encontramos con que el último reporte termina siendo preocupante, a la vez esperable, pero al mismo tiempo termina estando conectado con otra producción. Y es que, lisa y llanamente, como ven en el título del video, vamos a hablar de lo que es actualmente la taquilla de Superman, la cual al momento de hacer esta grabación apenas ha superado los 550 millones de dólares. Estamos hablando de una película que ya lleva casi un mes de estreno, unas 3 semanitas y poquito más de su premier en todo el mundo, recordando que hubo lugares donde se estrenó antes que en Estados Unidos. Y nos encontramos con una película que, si vamos a lo concreto, yo creo que es el momento en el que ya está atravesando sus últimos días de taquilla. Para mí máximo va a estar unas 5 semanas en taquilla, por lo cual le podrían quedar 2 semanas más. Y después, también relacionado a lo que es la noticia, mucho rumor, pero más noticia en sí, de su próximo lanzamiento en versión hogareña, ya en versión digital, no en HBO Max, lo cual es distinto, sino que la película ya se va a poder comprar de manera oficial para que uno pueda verla en su casa sin problema alguno. Y seguramente ya para septiembre, calculo yo, se va a poder ver en HBO Max. Todo eso termina haciendo uno pensar de que, como digo, la película para mí tiene unas 2 semanitas más de cartelera y después ya la van a sacar. Es lo que más o menos puedo pensar. A lo sumo una semanita más para terminar de redondear en 6 semanas de cartelera, un mes y medio. Y asimismo, tomando en cuenta lo que han sido las recaudaciones de estas últimas 2 semanas, uno no creería de que mágicamente la película en sus últimas 2 semanas que va a estar en taquilla, o 3, va a recaudar un fangote de dinero, sino todo lo contrario, porque la anterior semana la película había hecho durante toda esos últimos 7 días a nivel global unos 100 millones de dólares, y uno decía, bueno, hey, ojo, y había llegado a los 500 millones de dólares, los había superado. Y yo personalmente, y mismo lo había comentado en algunas de las redes sociales de DC House, de que tenía la esperanza de que, bueno, entonces se puede encaminar para los 600 millones de dólares tranquilamente. Pero la siguiente semana la película hizo menos de 50 millones de dólares globales, y es una caída muy grande, y hace entender de que tranquilamente esta semana la película puede seguir sin llegar a los 600 millones de dólares. Si en todos estos últimos, o mejor dicho, si en estos próximos 7 días la película hace 20-30 millones de dólares, no sorprendería realmente, siguiendo la concordancia de cómo han venido bajando la taquilla, los números, los porcentajes de todo lo que es la recaudación hasta ahora de Superman. Ya hay muchos en distintos lugares que están diciendo que la película es un fracaso, que esto, que el otro. Empezamos a dibujar el tema de, bueno, pero la taquilla estadounidense, todo bien. No, pero a los estudios les importa más la taquilla, todo bien. Puede ser, y está puesto con todo lo relacionado al porcentaje que se llevan los estudios en cuanto a la taquilla estadounidense y la diferencia con lo que se llevan en cuanto a la taquilla internacional, el resto del mundo. Eso sí, perfecto. Pero al fin y al cabo, al estudio le importa lo global, le importa todo. Le importa el conjunto y no solamente una partecita. Y no para decir, bueno, pero a nivel local. No, le importa todo. Y por eso mismo yo creo que, al igual que pasó
en la previa al estreno de la película, donde James Gunn, y ahora podemos agarrar y decir, hey, James Gunn tenía razón, cuando él hizo esas declaraciones, de las cuales yo hice un divagando, que en su momento dije, me parece que son unas declaraciones muy innecesarias, muy fuera de tiempo, el agarrar y empezar a decir, bueno, hay muchos diciendo de que la cifra es 700 millones de dólares, pero a mí no me importa la taquilla, eso no interesa y bla 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 bla. Y yo en ese momento dije, es innecesario, está a 2 días de estrenarse la película y vos tirás esta. Básicamente alguien va a ver la película y escucha estas declaraciones de que al director le importa la nada misma cuánta plata puede llegar a recaudar su propia película. Es como que muestra un cierto desapego en cuanto a eso. Pero al fin y al cabo vemos que ya esa cifra de 700 millones de dólares es casi imposible. Es la realidad, lamentablemente. Pero queda cierta duda respecto a que, bueno, James Gunn tenía razón. Al final esa cifra era no imposible, pero quizás por algo él no le daba importancia a ese número, porque quizás sabía que iba a estar complicadísimo llegar a eso por diversos factores. Y relacionado a esto de apresurarse, a los 2 o 3 días de su primer fin de semana, que fue bastante positivo, más que nada a nivel doméstico, Estados Unidos, donde el mismo James Gunn hizo una entrevista, creo que había sido con Entertainment Weekly, y donde también hubieron unas declaraciones de David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, celebrando y diciendo, sí, somos un éxito, vamos, subieron las acciones un 1.2, o no me acuerdo bien el numerito, pero era algo así mínimo, de Warner Bros. Discovery, ahora medimos mejor en la bolsa, ahora estamos contentísimos con el trabajo de James Gunn, y James Gunn diciendo, sí, es un alivio, buenísimo, pero, y ahí también vinieron esas declaraciones de, bueno, a nivel internacional no nos está yendo bien, ¿por qué? Y esa declaración, que ahí sí no es innecesaria, sino que es una declaración estúpida de el resto del mundo no conoce a Superman. Bueno, ya eso lo hablamos en su momento. Tanto así como para mí me parecieron unas declaraciones apresuradas, la de James Gunn, respecto a, no, ya todos hablan de 700 millones de dólares, no me interesa, y después también me parecen completamente innecesarias en ese momento, ese apresuramiento a los 2 días del primer fin de semana de somos un éxito y demás, y ahora te encontrás con esto, te encontrás con una película que después te pueden dibujar cosas y demás, pero la película costó arriba de 300 millones de dólares por el tema de marketing y demás. La película costó en sí presupuesto arriba de 200 millones de dólares, por ahí 225 más o menos es el número, pero después tuvo una promoción gigantesca, ya sea en spots televisivos, apariciones en distintos eventos, aparecía, no sé, por ejemplo la WWE, o también el tour mundial que se mandaron David Corenswet, James Gunn, Rachel Brosnahan, no me acuerdo si había alguien más del elenco, pero principalmente eran ellos 3, que literalmente fue un, como dice su palabra, tour mundial, que eso es mucho dinero, ir por distintos lugares, y además ahí iban mostrando los primeros 30 minutos de la película. Eso es mucho dinero y se especula que puede ser una cosa cercana a los 400 millones de dólares. Entonces tenés por cerrar 400 millones de dólares, presupuesto total de la película, incluido el marketing y demás cosas, y la película hoy está en poquito más de 550 millones de dólares. Los números, si te cierran, son muy justos que te cierran, pero muy justos. Cuando históricamente nos han dicho, la película tiene que por lo menos duplicar para estar pardas. Duplicar para estar pardas, es decir, estamos hablando de, a grosso modo, 700 y pico millones de dólares que tenía que hacer. Entonces, ¿estamos ante un fracaso? No sé. Y al mismo tiempo hay algo que yo venía pensando en estos días, que venían ocurriendo, que venían transcurriendo, mejor dicho, y es que supongamos que Superman termina su etapa en las carteleras del cine dentro de 2 semanas. ¿Podemos decir que ese día va a cerrar la taquilla de Superman? Sí. ¿Podemos decir que ese día vamos a poder empezar a analizar fríamente si es un éxito o un fracaso? Yo creo que en parte sí y en parte no. Porque esta segunda pregunta recién se va a poder contestar cuando termine su etapa en cartelera Los Cuatro Fantásticos.
porque yo creo que para hablar de Superman y su taquilla hay que hablar de los Cuatro Fantásticos, porque personalmente yo durante todo este viaje hasta llegar a esta película, yo comentaba con Jesús, por ejemplo, con el chico de España, y los dos teníamos el mismo pensamiento, de que los Cuatro Fantásticos iban a poco más pasarle la escoba sin problema alguno a Superman, por el simple tema de que la película de los Cuatro Fantásticos se viene esperando desde hace décadas realmente, y más en el MCU, mientras que la película de Superman es algo que había mucha expectativa, pero tampoco tanto como la de los Cuatro Fantásticos. Había como una cosa de mirarla de reojo y esperando que salga lo mejor posible, pero se miraba de reojo. En cambio los Cuatro Fantásticos era hype, salía un arte conceptual full hype, salía algo de Superman. Hay que recordar la primera imagen de Superman, que revolucionó internet, pero no de la mejor manera. Mientras que de los Cuatro Fantásticos salía artes conceptuales, literalmente, y era hype por todos lados. Pero te terminás encontrando con que la película también ha tenido una caída impresionante en cuanto a recaudación. Los Cuatro Fantásticos, yo creo que a esta altura del partido, Kevin Feige y demás esperaban que la película ya esté superando, pero por mucho, los $400 millones. No lo está haciendo, porque ha tenido una caída gigantesca y está pasando básicamente por lo mismo de Superman, con 2 semanas de distancia entre el estreno de una película y la otra. Y por ello mismo yo creo que puede estar un poco enganchado este apresuramiento de James Gunn, de David Zaslav, de decir ya en aquel momento con Superman somos un éxito de taquilla, doméstico y bla bla bla, pensando de que bueno, listo, ahora vienen los Cuatro Fantásticos y la vamos a pasar mal, vamos a sufrirla porque ellos seguramente van a acaparar todo. Y la realidad es que no, pasó por ahí en el primer fin de semana, porque es obvio, pero después ya no. Después los dos están más o menos al mismo nivel, poco más, poco menos, obviamente los Cuatro Fantásticos porque es lo nuevo, pero aún así no. Y esto va en concordancia con lo que ha sido el cine de superhéroes en todo este 2025. Veamos la película de Capitán América, que ahí tiene el agregado de que la película es mala, mientras que también tenés una película que muchos sitúan como la mejor película de Marvel en mucho tiempo, y obviamente la mejor película de Marvel en todo este año, que es Thunderbolts, y no le fue bien en taquilla. Y hasta técnicamente, si vamos a los números fríos, Superman ya la superó en taquilla y los Cuatro Fantásticos están a 20 millones más o menos de superarla en taquilla. Y aún así es de lo mejor de Marvel en muchísimo tiempo y de lo mejor del cine de superhéroes también en un par de años. Así que es así la cosa. Por eso uno termina de decir, si vamos a los números fríos, actualmente Superman está siendo un fracaso de taquilla, no de crítica. Al igual que pasó con Thunderbolts. Y si vamos a lo concreto, los Cuatro Fantásticos también, porque estoy seguro que, repito, Kevin Feige y demás, a esta altura del partido estaban pensando de que iban a destrozar la taquilla mundial y no está pasando. Hay mercados que no acompañaron, sin hablar obviamente cosas chinas y demás, pero esperaban otra cosa, sin lugar a dudas. Al mismo tiempo uno piensa, ¿será que James Gunn, David Zaslav y demás dieron esas declaraciones porque también empezaron a darse cuenta de que aquellos números que, si vamos a lo concreto, eran números absurdos de la época dorada del MCU y que también rebotaba en películas de DC, ya pasó? Y los números para las películas de superhéroes, salvo excepciones como lo puede ser, no sé, el próximo año Doomsday, son estos. Son 300 y pico, 600, 700 a lo sumo, y es ahí. Entonces los números han ido cambiando mucho. Si nos basamos en los números de los últimos 15 años más o menos, y estamos ante fracasos de taquilla, pero quizá ya desde las cabezas de los estudios se sinceraron y dijeron, la verdad es que estas películas ya no pueden hacer tanto dinero, porque hay otras propuestas, hay otras películas de otros géneros que la gente quiere ir a ver, y también puede haber jugado en contra la hoy, con el diario del lunes, decisión errónea de estrenar todo tan junto y competir directamente con la madre de las franquicias, que es la encargada de hacer cientos y cientos y en algunos casos miles de millones de dólares, como lo es la saga Jurassic World, que a estos momentos ya va camino a los 800 millones de dólares y es la que entre las tres, entre Jurassic World, Superman y también la de los Cuatro Fantásticos, es la que lleva más tiempo en cartelera, ya que se estrenó en los primeros días de julio.
y probablemente se mantenga un tiempo después, aunque ya está sabido de que poco tiempo la van a sacar por temas de Universal, de ya estrenarla en formato hogareño y demás cosas. Pero aún así, ahí también tenés el ejemplo, porque todo lo que es Jurassic World superó los $1.000 millones, o al menos la peorcita rozó los $1.000 millones. Esta probablemente no llegue ni siquiera a los $900 millones, pero va a probablemente superar los $800 millones. Y también te da una pauta de cómo al fin y al cabo todo se terminó dividiendo. Quizá todo el dinero que podía llegar a Jurassic World se fue para Superman, se fue para los Cuatro Fantásticos. Todo el dinero que podía ir para Superman se fue para los Cuatro Fantásticos, se fue para Jurassic World. Y todo el dinero que podría haber ido para los Cuatro Fantásticos se fue para Superman y se fue para Jurassic World. Hay muchas variantes en todo este tema de las taquillas, pero hay que ser muy directos. Si la película te costó casi $400 millones, en el caso de Superman, y vos todavía no llegaste ni siquiera a los $600 millones, si por algún lado te cierran los números, no te cierran los números de una manera que vos decís, estamos perfectos, papi. No, te cierran los números, ok, pero muy justo, demasiado justo. Si no es que quizás no te cierran y tampoco te conviene agarrar y decirlo, porque obviamente no va a salir James Gunn a decirte la verdad es que somos un fracaso de taquilla, esto pone en riesgo todo lo que venimos haciendo más adelante. No lo van a salir a decir. Quizás David Zaslav, es probable que sí, porque es el más suelto en cuanto a ese tema y no se guarda tanto. Quizás esas son cosas que nosotros vamos a terminar de saber en un par de semanas, o quizás en un tiempo, un mes, si querés, poco más, porque todavía estamos no a mitad de camino. Yo creo que ya pasamos un buen porcentaje de toda su estadía en cartelera. Probablemente ya, repito, le queden un par de días y ahí ya se empiezan a sacar conclusiones más concretas, pero sigo diciendo que recién vamos a poder decir la palabra más concretamente fracaso o éxito. Yo creo que hay que borrarlo. Eso sí, éxito no es de taquilla, estamos hablando. Éxito no es. Éxito, sin lugar a dudas, tendría que haber sido 600, 700. Ya ni 600. $700 millones era un éxito de taquilla. Entonces, ya ha pasado un tiempo, cuando tengamos todas estas variantes de que termine de estar en taquilla y que al mismo tiempo podamos hacer la comparación con los Cuatro Fantásticos y ver también cómo le fue a esa película, ahí sí vamos a poder decir, bueno, ¿terminó de ser un fracaso o terminó siendo una película que probablemente internamente al estudio le ha cerrado muy justo, pero demasiado justo, y se quedó ahí, se quedó muy a mitad de camino, y hasta se quedó ni siquiera a mitad de camino, se quedó hasta ahí abajito, más que de la parte superior la palabra éxito. Por ahora Superman lamentablemente no está resultando ser lo que se esperaba en cuanto a taquilla. O quizás sí, quizás esas declaraciones hace ya casi un mes atrás de James Gunn diciendo que no le importaban esas cifras que tiraban de $700 millones, tenían cierto trasfondo y algo sabía. Él ya la veía venir. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito, o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.